Segunda de Crónicas, capítulo 7 y su versículo 14. Segunda de Crónicas, en su capítulo 7 y su versículo 14. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre que habitas en tu trono, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permite, Señor, poder dirigirnos hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, Señor, hables a nuestra vida y que seas tú, Señor, dando el mensaje a tu pueblo, Señor. No somos dignos ni merecedores, Señor, pero por tu gracia y misericordia, aquí estamos, oh Dios de la gloria. Muchas gracias, Padre, por este momento. Háblanos, Señor, y escuchamos lo que nos vas a decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Vamos a meditar sobre el tema cuando Dios guarda silencio. Amén. Hace poco habíamos predicado sobre un tema casi similar en cuando Dios habla, ¿no? No sé, tal vez se acuerdan algunos, pero vamos a darle la vuelta ahora. Cuando Dios guarda silencio. Cuando a veces sientes tú que como que Dios no te responde, ¿no? Como que aparentemente Dios pues no responde a tu oración, como que no pasa nada y te sientes como que abandonado, ¿no? Son situaciones que pasan en la vida, que la Biblia nos enseña muchos casos de cuáles y por qué motivo, por qué pasan estas cosas. Quizás alguno de ustedes esté pasando una situación similar a esto, ¿verdad? O quizás alguno de ustedes esté pasando por un momento como este, en donde se sienten que Dios no responde la oración. Y están pidiendo y pidiendo y pidiendo y no sucede nada. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor guarda silencio? ¿Verdad? Dice acá en este versículo, en el 14, dice: si se humillare mi pueblo. Vamos a ver esta pequeña frase: si se humillare mi pueblo. Es un sí condicional. Y dice: si se humillare, habla de que era un pueblo orgulloso. Entonces es un pueblo que siempre no quiere a veces no saber nada de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viendo, pues no tenemos un rey nosotros. No tenemos un rey, decían ellos. Entonces, en este caso Dios gobernaba en ese tiempo y ellos pidieron un rey. Y Dios les dijo: bueno, escojan uno. Y pues ellos no escogieron conforme al corazón de Dios. Escogieron un rey conforme a lo que ellos vieron. Vieron a un hombre que era alto, dice, un hombre que era, este caso era Saúl, ¿verdad? Okay. Entonces Dios dejó que el pueblo pues escogiera. Y después este pueblo andaba de que no mucho y andaba haciendo sus cosas, pero era porque no querían, ¿verdad? Pero pues el pueblo clamó y hasta que Dios respondió la oración de ellos al darles un nuevo rey, pero era conforme al corazón de Dios. Entonces, una de las cosas es cuando tú no te sometes a la voluntad de Dios, a lo que tú estás pidiendo, lastimosamente el Señor no te va a oír. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces yo oiré. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?
La diferencia de escuchar es prestar atención a lo que se está oyendo. Y oír es percibir el sonido. Se percibe. El Señor cuando oye algo es... Porque el Señor a todos nos oye nuestra oración. Nos oye el Señor, oye lo que estamos diciendo. El Señor sabe y oye. Escucha, perdón. Él escucha nuestra oración que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Pero el Señor responde nuestra oración y oye. Dice, si se humillare, entonces yo oiré. Él oirá nuestra oración si nos humillamos. Pero si somos soberbios, ¿dónde? No se puede. Cuando el Señor oye tu oración es cuando Él la toma en cuenta, la percibe y la responde. El Señor oye nuestras oraciones cuando van acorde a su voluntad, a su soberanía. Él es soberano y Él conoce lo que tú necesitas, lo que tú en verdad necesitas. Él oye eso. Si no nos preocupamos por nuestro estado espiritual, si no nos preocupamos por nuestro estado espiritual y no le damos importancia, incluso ni vemos nuestros pecados, el Señor no nos va a oír. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no oye? Si estamos en un estado espiritual decaído, un estado espiritual que ni siquiera nos importan nuestros pecados. O sea, si usted no le importa siquiera si hizo algún pecado y el Señor quizá le recuerda, y si usted no le pone atención a su vida, a su estado espiritual, ¿cómo está su estado espiritual? Cada quien conoce cómo está su estado espiritual. El Señor conoce también nuestro estado espiritual, pero si nosotros no tenemos esa convicción de que sí, estoy mal y debo de arreglar mis cuentas, porque el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Venga luego. El Señor nos está invitando a que vengamos a hacer cuentas con Él. Pero si no vemos nuestro estado espiritual, entonces ¿cómo nos va a ir el Señor? ¿Amén? Amén. Hay un caso en la Biblia. Vamos a ver, hay un caso, una situación que tuvo el salmista David. Vamos a ir a su historia de él, en donde él estaba en una situación en la que perdía a su hijo con Betsabé. Ustedes saben y se recuerdan la historia que él estaba en la terraza viendo y de repente veía a la mujer y bueno, le gustó, ¿no? Le gustó, se acostó con ella, mató a su esposo, lo puso, dice que al frente de la batalla y se fue. Y él estuvo ahí orando y gritando y dice que estaba orando, él estaba orando. Estaba, yo no sé, dice que está tirado en el suelo, estaba tirado, postrado en el suelo, gritando y diciendo, ayunando estaba también, dice que vigilando, estaba haciendo lo que él estaba haciendo, pero el Señor no respondía a su oración. Quizás le está, Señor, ten piedad de mi hijo, porque el Señor dice que hirió al bebé por causa del pecado, por consecuencias del pecado. El Señor hirió al bebé y bueno, él estaba ayunando, orando, Señor, quizá, no sabemos, pero vamos a alegorizar un poco. Estaba tirado ahí y llorando, quizá ya las lágrimas y sucio, yo qué sé, quizá pasando días orando, gritando, ayunando, alzando la voz, yo qué sé, haciendo o sea, para quizá que el Señor lo viera con compasión. Pero él no, o sea, y después él dice, quizá el Señor al oír esto, pues hubiera tenido compasión, ¿no? Pero es que el Señor había dicho desde un principio, él va a morir. Él va a morir. Quizá la voluntad de Dios te ha dicho, esto es para ti, esto es para ti, pero no, y tú estás, no, yo quiero eso, yo quiero. Y lo peor que te puede pasar es que Dios te dé eso y te dé de una vez un juicio. ¿Por qué? ¿Por qué tan severo? Lo pasó con el pueblo en el desierto. Que estando ¿qué? Lo que estaba en su boca vino el juicio. ¿Va?
O como estaban pidiendo agua de la roca. Estaban pidiendo agua, pero ellos tenían una actitud soberbia al pedir agua al Señor. Y no estaban humillados. ¿Y qué vino? Les dio agua. Vieron, el hebreo dice, vieron mis obras. Pero ¿qué pasó después? Se murieron. Se murieron. Tú puedes recibir algo y andar haciendo lo que el Señor, quizá te digo algo, pero tú con tu soberbia, no, yo quiero esto, yo quiero. Bueno, aquí está, con todo el juicio. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, ¿dónde invocamos el nombre del Señor? Acá en este lugar. Lo invocas en tu casa. Amén. Amén. Y entonces David seguía de necio. Hasta que oyó ahí que estaban sus siervos hablando y dijo, ya se murió el bebé, ¿qué vamos a hacer? Y le vamos a decir, ¿no? Y entonces David escuchó que ya había muerto el bebé. Bueno, se levantó, se limpió y aceptó la voluntad de Dios. Aceptó que el niño se tuvo que morir por consecuencia de su pecado. El niño murió. Y bueno, y después empezó a comer. O sea, ya no era caso que ayunara. Sí murió. Aceptó la voluntad de Dios. Entonces, él lo vieron sus siervos y le dijeron, estás loco porque estás comiendo ahorita, y hace rato estaba llorando y que no sé qué, y ayunando, y porque ahorita estás comiendo. Esto así es por el niño, y ahorita que ya murió ahorita estás feliz. Él entendió que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad. A veces somos necios. Eso pasa mucho con los jóvenes. Nosotros los jóvenes sabemos que esa chica no es la voluntad. Ahí estamos. Sabemos que esa cosa que le estamos pidiendo no es la voluntad. No solo, por ejemplo, tienes una deuda y todavía te metes a otra deuda y a pedir, y todavía, Señor, dame este carro, y todavía no has salido de la otra deuda. No es la voluntad de Dios. Pero como estamos de necio, ok, el Señor te lo da el Señor con todo el juicio. Y te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Por qué? Por no aceptar la voluntad de Dios. Como les decía, eso ocurre mucho con los jóvenes, con nosotros los jóvenes. No es la voluntad. Ahí está uno metido atrás, ahí está. No, Sunais en Judas, y ahí está uno. O sea, no sé si cabe en nuestra mente o no sé, hermanos. Y ocurre muchas veces, así como a Pablo. Estaba enfermo y oró 3 veces. La primera vez al Señor no le respondió el Señor. Otra vez no lo respondió. Otra vez oró y no le respondió. Ven para acá. No le respondió el Señor. ¿Qué vamos a hacer si el Señor no nos responde a nuestra oración? ¿Lo vamos a seguir adorando? ¿Nos vamos a seguir postrando ante Él? Si el Señor no responde a nuestra oración, le vamos a decir, Señor, te amo, te sigo amando. ¿Le vamos a seguir amando al Señor si el Señor no responde a nuestra oración? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Aceptar la voluntad de Dios? Porque es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿por qué no sanó Dios a Pablo? Tenía un aguijón, le dolía, dice. Pero ¿cuál era por qué el objetivo? Porque él era propenso a ser orgulloso. A ser orgulloso. Y el Señor no le quitó su aguijón. No te lo voy a... Que te vas de mi casa, porque mi poder se perfecciona en ti. Y Pablo lo entendía. Pablo lo entendía. Y David lo entendió también.
Bueno, no tiene caso ayunar, ya sé que el Señor no me va a dar. Bueno, hay oraciones que el Señor también tiene un plazo, o sí tardado, por decirlo así. O sea, no viene, pero, o sea, el propósito incluso te lo puede confirmar, sí, pero pronto viene un milagro. Hay excepciones. Amén. Entonces, hay muchas cosas, muchas situaciones en las cuales Dios no nos responde, a veces por nuestro pecado. No has arreglado tu situación. Algunos somos sinceros delante de Dios y le decimos: Señor, yo soy sincero, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, pero no se apartan de su pecado y no se arreglan delante de Dios. Es bueno ser sincero delante de Dios, es bueno, pero arreglar la situación es lo que impide a veces que el Señor responda a nuestra oración. El no confesar sus pecados, el no confesar nuestros pecados siempre delante de Dios estorba nuestra comunión con Dios y corta nuestra comunión con Dios. El no reconocer nuestros pecados y no cambiar a veces de vida haciendo lo mismo es un obstáculo a que el Señor nos responda. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Si no perdonas a los hombres vuestras ofensas, ¿qué pasará? El Señor no nos va a perdonar. Tú no tienes derecho a pedirle perdón al Señor si tú no has perdonado. O si tenemos derecho a exigirle al Señor: Señor, perdónanos si tú no has perdonado. Pues no, la Biblia dice que no. Y esto es serio. No es juguete. No es mentira. No son palabras de hombre. Tal vez lo estoy repitiendo, pero es palabra del Señor. Alguien podrá decir: ¿y este quién se cree? No me creo nada, solo estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Vamos a un pasaje en Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21 y su versículo 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice: el que se niega a tenderle la mano al pobre, tampoco recibirá ayuda cuando lo necesite. Wow. Si tú no ayudas al pobre, cuando a ti te toque, ¿cuántas veces has visto que alguien pase hambre? ¿Los ha ayudado? Porque cuando pasemos nosotros hambre y digamos: Señor, ayúdame, el Señor te está escuchando lo que estás haciendo, pero no te va a oír. Me recuerdo una vez un hermano, estábamos platicando con él y él decía: aquí está el hermano, pero nomás lo voy a contar haciendo. Dice el hermano que un día estaba pasando con su carro, pues, y dice que vio a una persona ahí que necesita ayuda. Y dice que lo vio y dijo: ay, si se fue. Pero como que su corazón, la nueva naturaleza te dice que regreses a ayudar. Dice que este hermano, bueno, se dio la vueltona y se fue y lo fue a ayudar. Y había otra persona y lo ayudó y súbete y lo ayudaron. Y pues se fue el hermano, se sintió tranquilo haberlo ayudado. ¿Quién sabe si este hermano un día llegara a que el carro se le apague ahí? Puede que llegue alguien a ayudarle. Cuando dice en la Biblia: el que se niega a tenderle la mano al pobre, habla de quien sea, no importa si sos evangelista, si sos pastor, si sos cantante, si sos solista, si sos miembro, cualquiera, cristiano o no cristiano. Aquí habla de parejos, para todos, cualquiera.
que se niegue a ayudar a alguien cuando realmente lo estás viendo. Yo me acuerdo una vez cuando estaba... Normalmente cuando encuentro a alguien que necesita ayuda a un carro, pues lo ayudamos, ¿no? Madre mía, sabemos algo. Y esta vez que estaba yo ahí, pues nos tocó una situación así. Y bueno, se nos acabó la batería del carro. Y como es automático, no se puede empujar. Los que saben manejar saben esto. No se puede empujar. Va en Guatemala, los empujas y segundo ya arrancó. Pero aquí, un carro automático, ni que lo empujes no se va, ni arranca. Bueno, entonces estábamos ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijimos. Entonces vine yo, clamé al Señor, ayúdame, ayúdanos, Señor, estamos aquí varados. Y más, estábamos en un asilo de ancianos. ¿Y quién está ahí? No hay carros caminando, los carros. Y además de la madrugada, a las 3 de la mañana, 2 de la... ¿Qué está pasando? ¿No? Todos están durmiendo. Fe tenía yo de que alguien iba a venir. Y vino. Ok. Pero lo más raro de este milagro para mí, lo más raro es que estando ahí, había un carrito viniendo así. Y bueno, un compañero se fue y empezó a hablar con ella y decirle si podía ayudarnos, ¿no? Y bueno, la señora dijo que sí, claro que sí, les voy a ayudar, me dijo. Pero lo raro es que ¿quién está despierto a las 3 de la mañana? Y una señora de aproximadamente de 70, 80 años. Una señora de 70, 80 años. Los viejitos están durmiendo. Pero una señora de 70, 80 años caminando a esa hora a las 3 de la mañana y comprando fue. No sé qué fue a comprar, pero salió. Más algo le dio. Señor, ayuda. Le dije, señora. El Señor a ese momento respondió mi oración. Pero, o sea, yo he visto cuando alguien necesita, en este caso, una ayuda similar a la que estoy pasando, el Señor responde. Pero si tú no lo haces, sabiendo que puedes, pero no lo haces, cuando te toca a ti, Señor, ayúdame. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Si el pobre clamara, dice la Biblia que al que le piden, sí que el Señor le presta, pero como el Señor no es deudor de nadie, Él lo devuelve otra vez. Por eso dice la Biblia, si vienes a alguien necesitado, pues dale de beber, incluso a tu enemigo. No sabes si tu enemigo te va a ir a ayudar. ¿Quién sabe que si tu enemigo te va a ir a ayudar? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Si tú no le hablas, quién sabe si ahí está tu enemigo y necesita una ayuda. ¿Sabe? Que si él te puede ayudar, te puede echar la mano. No sabemos. Y así nos sorprende el Señor ayudándonos. Si no confesamos nuestros pecados, si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, o siquiera no entendemos la voluntad de Dios cuando pasa una situación. Mire, hermano, esto lo cuento acá, casi nunca lo cuento. Bueno, a unos les he contado. Yo casi he vivido, estaba en Guatemala, una lucha podría decir, de casi 12 años. Una lucha con mi familia, casi 12 años. Y siempre cuando ocurría, yo me quejaba. ¿Por qué? Y un día le dije al Señor, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permitiste? Señor, he sufrido durante tantos años, yo y mi familia, ¿por qué lo permitiste? Llorando le decía al Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque yo seguía clamando, yo seguía orando, yo seguía ayunando y decía, Señor, quítalo. 12 años estoy sufriendo con esto, ¿por qué? Y un día el Señor me habló por profecía y me dijo, ¿por qué lloras por la lucha? ¿Por qué lloras?
¿Acaso no estoy contigo? No, yo me fui para atrás. Señor, yo he estado contigo, me dijo el Señor. ¿Acaso no estoy contigo? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos dijo? Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré un consolador que es el Espíritu Santo. Y desde esa vez nunca más me he quejado. Nunca más. Señor, bendito sea lo que venga. Yo he aprendido del Señor. ¿Usted ha aprendido del Señor? Algunos, yo he oído casos de hermanos, mi papá toma, mi mamá toma, o mi mamá es bruja, dicen. Conocí a muchos hermanos, mi papá está allá como otra, dicen. No nos da para nada, no nos apoya, no. Pero la iglesia está ayudando a estas personas. He oído muchos casos de mucha gente que dice, no, pues, gracias a Dios estoy bien, bendecido. A pesar de eso, otros tienen cáncer, imagínense. Otros postrados en la cama. Y a veces hay gente que no tiene un pie, no tiene una mano, pero ahí está feliz. Gente que no tiene dos brazos y ahí peinándose con los dos pies. Nos deja un poquito que pensar. Aceptar la voluntad de Dios. Nosotros, como cristianos, debemos de crecer en este sentido. Crecer espiritualmente. Entender al Señor. Lo que el Señor quiere es que lo conozcamos. Cómo es Él, cómo obra Él, cómo trabaja Él. Y hay momentos que mejor guarda silencio. Guarda silencio. Porque tú quieres hacer con tus propias fuerzas lo que tú quieres hacer. Y has gastado tus fuerzas y haces como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? No voy para el otro lado, se fue para el otro lado. Y después pasó lo que tenía que pasar. Y hizo todo lo que tenía que hacer. Y estuvo ahí en el pez grande. Estuvo 3 días y 3 noches. Ahí estuvo y pasó todo eso. Para que cuando le fue a decir el Señor, dime qué quieres que haga. Pues lo que te mandé desde un principio. Ve, predica en Nínive. No podemos pasar 40 años en el desierto quejándonos y que no sé qué, y que por qué ahora maná, y por qué ahora otra vez la misma carne, y por qué esto, y por qué lo otro. Te puedes pasar 40 años en el desierto y cuando entiendas al Señor y le digas, Señor, ¿ahora qué hago? Lo mismo que te dije hace 40 años. Te puedes pasar quejándote durante 40, 50 años y el Señor, cuando ya entendiste, te diga, haz lo que te dije hace 30 años. Nos podemos pasar mucho tiempo lamentándonos. Hay gente que se lamenta de sus pecados desde hace no sé cuántos años. Si sabemos que el Señor cubre esos pecados, nos podemos pasar mucho tiempo en lo mismo. Sí nos podemos recordar, pero en base a que recordamos de dónde nos sacó el Señor. No sé a quién le estoy hablando. No sé. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. En este lugar venimos a clamar a nuestro Dios, a pedirle a Él muchas cosas. Muchas cosas. Anhelamos muchas cosas. Incluso quizá ustedes anhelan dones del Espíritu Santo. Quizá alguno anhela don de profecía. Uno anhela predicar la palabra. Otro anhela quizá ser pastor. Otro quizá anhela ser solista. Otro quizá incluso el don de fe. El don de fe, ese es un don tan extraordinario.
así como lo hacía Eliseo, ¿no? Se reconoce a eso. No es lo mismo que la fe común que nos lleva a creer, sino es una fe que podemos utilizarla en momentos tan maravillosos, donde fe. Un día se los voy a compartir, el don de fe o el don de dar. Algunos quieren el don de dar. El don de ¿qué más dones hay? El don de ciencia. Son dones del Señor, del Espíritu Santo. El don de lenguas. ¿Qué quieres tú? No, quiero hacer esto. No, si te pone el Señor a predicar, ¿qué? No, es que yo quiero eso y eso. No, si el Señor te manda a predicar, ¿qué? O sea, nosotros a veces queremos lo que nosotros queremos. Y si el Señor puede, me acuerdo de una situación cuando hablaba con una profeta y le decía, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo se siente que el Señor te diga un mensaje y tú lo vas a responder, hermano? A veces es un privilegio, decía, porque te da el Señor y tú lo vas a decir, y a veces la gente llora y se queda así. Y es extraordinario ese don de profecía. Entonces yo le decía, eso se dice, wow, o sea, sí, pero lo más paradójico para decirles es que yo le estaba enseñando a tocar bajo, porque es que me gusta la música, es que me encanta la música. Yo quisiera oír cómo es que ustedes escuchan las notas y cómo yo quisiera tener ese oído que ustedes tienen, ser como esa, cantar, pero me gusta el bajo, pero no puedo, no es tu don. Y yo anhelaba la profecía, pero el Señor no lo dio. No era lo que yo quería, sino es lo que el Señor quiere. ¿Estás dispuesto tú a recibir lo que el Señor te dé? Quizá es lavar los baños siempre. ¿Qué sabe uno? ¿Aceptar la voluntad de Dios? ¿O nos vamos a ir 40 años y a ir suplicando hasta que... Y después cuando realmente entiendes, no era limpiar los baños? Señor. Si no, el Señor, ¿qué hace? Mejor guarda silencio. ¿Puede guardar el Señor silencio? Si uno sigue de necio. Otro ejemplo. Nuestro Señor Jesús. Señor Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario. Cuando el Padre estaba sentenciando a su Hijo, estaba el Señor haciendo justicia sobre nuestra vida y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo estaba diciendo en su humanidad, porque Él sentía que el Señor lo había abandonado, pero el Señor no lo estaba abandonando, sino que Él estaba haciendo juicio. La ira que el Señor había acumulado desde el principio de la creación del mundo hasta el final, toda esa ira por nuestros pecados lo estaba poniendo encima de su Hijo, el Señor. El Padre estaba poniendo toda su ira sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor sintió esa angustia de sentirse abandonado por el Padre. El Señor Jesucristo. Y nosotros nos quejamos a veces de alguna situación así. ¿Con qué derecho tenemos nosotros no aceptar la voluntad de Dios cuando el Señor nos dice que no, o cuando el Señor nos dice que sí? ¿O somos más sabios que Él? No somos más sabios que Dios. Hay gente que dice,
Sí, la Biblia dice, pero yo pienso que ¿qué autoridad tienes tú sobre la palabra de Dios? ¿Qué autoridad tengo yo sobre la palabra de Dios para decir, sí, la Biblia dice, pero yo pienso que... ¿Qué le dijo Adán a Dios cuando pecó? La mujer que tú me diste. Y cuando dice eso es como una indirecta. Es como decirle, no, pues tú la hiciste así, tú ahora. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para decirle, Señor, eso no? O Señor, eso quiero. Señor, esto no me gusta, esto no quiero pasar. ¿Por qué yo? Déjenme decirles que el profeta Natán, él no tenía nada en contra de David, ¿no? Si el Señor lo mandó, ve, dile esto a David. Bueno, le dijo todo lo que tenía que decirle. A veces llegan momentos, hermanos, en que nos llega la reprensión del Señor a nuestra vida y andamos como que, ¿y quién se cree? No juzguéis para que no seáis juzgados, ponen el texto que te libre. No, hermanos, es que no es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje. Es el mensaje de Dios para nosotros. Y quiero decirles que estos mensajes el Señor nos los da primero a nosotros que predicamos. Siempre es para nosotros primero y luego al pueblo. Es para nosotros. Amén. Es para mí primero y yo me pongo, bueno, sí, ¿cómo? Y, bueno, Señor, sí, esto he hecho. Bueno, ya no volverlo a hacer, ¿no? Y va creciendo uno espiritualmente. Y sigues creciendo, o te quedas ahí, te quedas sin crecer, y te la pasas toda la vida lamentando, y te quedas en algo espiritualmente, y nunca vas a crecer. Nunca. ¿Por qué? ¿Tú quieres estar así? Pero el que quiere crecer espiritualmente, seguirá creciendo espiritualmente, aceptando lo que el Señor ponga a la mesa. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, dijo Job. A todos nos gusta la historia de Job, pero cuando nos toca hacer Job, wow, eso sí no. Nos gusta la historia de Job, pero para ser Job, hermanos, no creo. La verdad, yo nunca, el Señor sabe, porque yo nunca he tenido como una enfermedad así, pero me imagino aquellos que han pasado, como la hermana que está a tener cáncer, no sé. Pero a ellos estar en mi situación, en la que yo había pasado, quizá algunos se quitan la vida. O la situación de otro, yo no sé. Quizá alguien tiene a un familiar que no, pues, calle mal que no sé qué. Uno, ya no quisiera, ya, mejor se va del evangelio, ya no sigue más. No. El que persevera hasta el fin. Estamos dispuestos a nosotros a seguir al Señor, porque dice la Biblia que la maldad del mundo aumentará en los postreros días. Y estamos dispuestos todavía a decir, Señor, gracias por lo que sea. Alábale. En los momentos difíciles, alabalo a Él. ¿Cuántas veces siquiera nos ponemos a cantar cuando estábamos ahí, que se nos pinchó la llanta, cantando? Difícil que cantamos cuando se nos pasa un problema así, por ejemplo, ¿verdad? O que nos cortan, bueno, aquí no sé, pero bueno, en Guatemala que nos cortan la luz por no pagar. Ay, se va o no hay comida. No hay comida. Pero cuando tú has ayudado a otros, tienes derecho. Pero si no, Señor.
Esto va, como les digo, para todos. Somos hijos de Dios y esto va para todos. Porque hay gente millonaria que se va a la quiebra, que va todo para abajo. Gente que he conocido que tiene mucho dinero y cuando lo ves, nada. Pero ¿cuánto te atendieron la mano a alguien que lo necesitaba? ¿Cuántas veces atendemos a alguien que lo necesitaba? Es extraordinario. El Señor nos está hablando en su palabra. Necesitamos conocer mucho más al Señor leyendo su palabra, conociendo las escrituras. Yo sé que no puedo, bueno, tendríamos que tener disciplina para leer y vamos así, vamos leyendo, porque la Biblia dice en Hebreos que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron escritas para enseñarnos a nosotros. Alguien puede decir, no, pero el Antiguo Testamento ya quedó atrás. No, lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue para enseñarnos a nosotros. Y qué privilegio que tengamos la palabra del Señor. Qué privilegio que conozcamos al que murió en la cruz por nosotros. ¡Qué privilegio! Dice la carta de Pedro que los profetas querían saber quién era el que iba a venir. Dice que los ángeles anhelan predicar este evangelio, pero no ha sido dado a ellos. Y nosotros no nos atrevemos a hablarle siquiera al vecino. Los ángeles anhelan predicar este evangelio. Anhelan los ángeles predicar. Los profetas querían saber de quién se trataba de esa persona. Me imagino Isaías escribiendo: un niño se nos es nacido, su nombre. No tener el privilegio de saber quién era. Y nosotros tenemos ese privilegio de saber que Jesús es el que nos ha salvado de la condenación eterna y no predicar su evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Si me niegas aquí, cuando estés allá te negaré frente a mi Padre. Qué triste sería en otra situación así. Y el negar al Señor, no soy cristiano, no. Es cuando no te comportas en tu trabajo como deberías de comportarte, en tu trabajo, afuera, donde quiera que vayas. No solo para usted, es para mí, para todos, hermanos. Es increíble que tengamos ese privilegio de saber el nombre del Mesías, de nuestro Salvador. Que los ángeles anhelan, hombre. Si los ángeles tuvieran ese privilegio, ahí estuvieran, ganarían más almas que nosotros. Pero no, el Señor en su soberanía decidió darnos a nosotros. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande, hermano. Entonces el Señor clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía el Señor. Pero lo que el Señor incluso sabía, que al final de eso el Señor, el Padre, lo iba a resucitar. ¿Cuántas veces tú te has sentido solo? ¿Cuántas veces tú a veces no has querido salir por tus propios medios lo que está pasando y no quieres aceptar la voluntad de Dios tal como es? Bienvenidos sean los milagros. Si el Señor no quiere sanar, amén. Pero si el Señor no quiere, hermano, nos podemos pasar muchos años en lo mismo y no aceptar la voluntad de Dios. El Señor guarda silencio cuando somos necios, cuando no queremos aceptar su voluntad. Así que, hermanos y hermanas, sigamos adelante. Pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Pronto viene Él. Y no tardará. Tenemos esa fe todavía
de que el Señor haya fe cuando Él no se encuentra? Si tu vida no está arreglada, la puedes arreglar ahora que hay tiempo. La puedes arreglar. Si necesitas algo, el Señor quizá te va a responder. O vimos unos aspectos nada más, pero existen muchos. ¿Por qué el Señor a veces no responde a nuestra oración? O el Señor simplemente está en modo silencio, por decirlo así. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, lo acepto? Bienvenido sea. Este ha sido el mensaje. Si alguien necesita oración, puede pasar al altar. Vamos a orar. Tenemos fe de que el Señor hará lo que tenga que hacer, porque Él es soberano. Si alguien quiere pasar, pase, vamos a orar y a pedirle al Señor que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, que el Señor se apiade de nuestra alma